Con la presencia de este rostro de Jesús, vamos a comenzar a compartir esta explicación del escrute de la palabra. Les pido perdón por la voz, espero que con buena voluntad me puedan escuchar. En la presencia del Señor, entonces, invocamos a la Santísima Trinidad, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, al contemplar tu rostro, queremos disponer nuestros oídos para que entres a nuestra vida de una manera renovada a través de tu palabra santa. Gracias por revelarnos en esta forma de orar bíblicamente en comunidad, con el escrute de la palabra, revelarnos tu voluntad para nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, porque queremos aprender a caminar bajo tu mirada tierna, tu mirada de amor, de misericordia y de compasión. Regálanos esta noche a cada uno de nosotros una palabra de vida que venga a esclarecer el misterio que somos para nosotros mismos. Bendito sea, Señor, alabado, glorioso y ensalzado sea tu santo nombre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, voy a hacer una pequeña explicación al comienzo, porque hay algunos que no han escuchado todavía de qué se trata esto del escrute de la palabra. No le mezquinen volumen a esto para que así yo no tenga que esforzarme. Si yo me escucho más, entonces grito menos. Y entonces así puede funcionar mi pobre voz. Hoy le pongo esta voz a la palabra, no hay otra. Es la que Dios permite, es la que tengo para ustedes en esta noche. Escrutar es escudriñar, es profundizar, es meternos mar adentro en la palabra que sana, salva y libera. Desde el principio que el Señor me fue revelando esta manera de orar bíblicamente, con discernimiento comunitario, me sonaba mucho esto de comulgar la palabra. Y eso es lo que hacemos en el escrute. Comemos una palabra. Por eso lo hacemos en un día de semana, preparando la misa del domingo, porque la misa es palabra y Eucaristía. Muchas veces, lamentablemente, los católicos no tenemos demasiado ejercicio de orar con la palabra, de tener una referencia viva de un Dios que acontece con la palabra. Y normalmente vamos a la misa a ver qué nos dice el cura. No es que esté mal, pero ¿y qué te dice Dios? ¿Y cómo te preparas para escuchar esa palabra? Porque de hecho esa palabra que escrutamos durante la semana es la Eucaristía que nos comemos el domingo. San Jerónimo, que estamos celebrando ahora los 1600 años de su muerte, es el que tradujo todas las Sagradas Escrituras, y por eso estamos viviendo en este 2020 el año de la palabra. Así que es muy providencial que el Señor les traiga esta enseñanza, esta propuesta, para que sus grupos crezcan y se renueven, incluso en la oración espontánea. Entonces, déjenme decirles cuáles serían como las bondades que el escrute les brindaría a ustedes como grupo de oración. En primer lugar, el escrute es una escuelita de oración de las 4 formas que podemos orar. Ustedes, como grupos carismáticos, ya saben orar espontáneamente. Lo que el escrute les va a aportar es orar espontáneamente, pero en base a la palabra de cada fin de semana. Con lo cual, cada asamblea va a ser siempre nueva en cuanto al contenido de la oración espontánea, ¿me entienden? Para que la oración espontánea no sea una repetición, sino que ustedes vayan creciendo hacia la unión con Dios por medio de la oración. Y es una escuelita de oración el escrute porque aprenden a orar con una palabra, la que les toca el corazón, transformada en petición, acción de gracias, alabanza o adoración e intercesión.
O sea, es una disciplina que te hace orar de estas 4 maneras. Conociéndolos a ustedes en este tiempo, en diferentes grupos, veo que ustedes se acompañan espiritualmente en un ministerio que se llama el pastoreo. Pues para el pastoreo, el escrute les va a servir de una manera muy rica en cuanto a las preguntas que le hacen a los hermanos que acompañan. En el pastoreo ustedes no son directores espirituales, esa es la tarea del sacerdote. En el pastoreo ustedes no pueden ser psicólogos. En el pastoreo son hermanos que acompañan a otro hermano sin enseñar, sin catequizar, simplemente sabiendo preguntar para que el hermano se descubra de cara a Dios. Ese es el servicio del pastoreo laical. Aprender a preguntar. No estás para catequizar en el pastoreo, no estás para enseñar, estás para saber iluminar la vida del hermano con una pregunta. Y esto es casi la esencia del escrute. En el escrute nos quedamos con una sola palabra, en la misa lo decimos, una palabra tuya bastará para sanarme. Esa palabra que ahora cuando la escuchemos del Evangelio del domingo, anda buscando la cita, tiene que ver con lo que te está pasando, porque Dios viene a tu vida en un momento concreto de tu historia. Esta semana te están pasando cosas en tu familia, en tu trabajo, en la comunidad. Y por lo tanto, tu oído va a estar atento a escuchar lo que de tu vida está escrito en el Evangelio del domingo que viene. A mí me gusta decirle esto a los hermanos. El Evangelio del domingo ya contiene tu vida. En el escrute lo que te ayudamos es a que la descubras a tu vida pasando por el Evangelio del domingo que viene. Porque Dios está pasando por tu vida como un acontecimiento de salvación. El escrute lo que te enseña es a leer el paso de Dios por tu vida. Y por eso, ahora con esta motivación que yo te estoy dando, ¿qué traes en el corazón? ¿Cómo estás hoy? ¿Cuáles son tus sentimientos, tus preocupaciones, tus anhelos? Tu vivencia de hoy es el oído atento a la palabra que enseguida vas a escuchar. Y cuando escuches la palabra, una sola, te repito, una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando escuches esa palabra la vas a anotar en el cuadernito. Y de ahí vas a hacer como un cuadro sinóptico, en el que le vas a preguntar al Señor, por ejemplo, Señor, me das la palabra casa, agua, una sola palabra. A ver, Señor, ¿qué me querés decir con agua? En mi historia de vida, ¿cómo viene hoy la palabra agua? Oración personal. Y desde esa palabra, que ustedes la pueden hacer en un recuadro, van saliendo flechitas que dan nacimiento a otras palabras. Recuerdos, personas, emociones, sentimientos. Hay que hacer el cuadro sinóptico. Hay que empezar a tener un cuaderno donde yo narre mi intimidad con Dios, mi historia de salvación. Por eso ese cuaderno hay que ponerle fecha. Como recién el hermano ponía una fecha y puso la fecha de su retiro, porque eso es un memorial, eso es un acontecimiento. Hoy tenés una cita con Dios. Esta noche Dios te va a hablar y te va a dar una palabra, si te lo crees. Y esto va a ser histórico en tu vida, porque es una palabra que viene a sanarte, viene a salvarte. De hecho, en el escrute hay sanación y hay salvación. Ustedes se sorprenderían si yo les contara que una persona escucha una palabra, cuando la escucha, el corazón empieza a latirle fuerte porque dice, esta es la palabra, con esta me quiere sanar el Señor. Y yo he visto manifestaciones solo por comerse una palabra.
Porque la gente se cree que en el escrute preside Jesucristo. No hay responsables, no hay mandamás, no hay curas y laicos, somos todos hermanos. Se proclama la palabra a todos por igual y la van recibiendo cada uno en particular. Después ustedes la van preguntándole al Señor qué le quiere iluminar con esa palabra y finalmente pasamos a lo que se llama el discernimiento comunitario, que a mí me parece que es como lo más importante del escrute. Con esta experiencia ustedes se van a dar cuenta, primero y principal, qué difícil es escuchar. Es muy difícil escuchar. Y déjame decirte que en escuchar está tu salvación. Así que por eso se entiende que sea tan difícil. El demonio no quiere que escuches la palabra que te va a salvar. Por eso se te hace difícil obedecer. Escuchar y obedecer están íntimamente ligados, porque obedecer es ob audire, escuchar y hacer. Eso es obedecer, escuchar y hacer. Y si no escuchas, no podés hacer. Además está la tentación de que escuchas, la pasas por la razón, la echas a perder y haces como vos crees. O sea que escuchar es un misterio muy grande que nos abre el camino de la salvación. De hecho, nosotros creemos en Jesucristo porque alguien ha venido y nos ha anunciado a Jesucristo. Nos ha anunciado la palabra. De eso se trata el escrute. El que pregunta en el escrute es porque ama al hermano. El escrute se hace en grupos pequeños para que pueda haber participación. Igual aquí el grupo Belén, que es el que ha traído el escrute a El Salvador, ellos son como 100 personas y se dividen en grupos de 10. Al mismo tiempo se dividen en grupos de 10 y hacen el escrute. O sea que perfectamente lo pueden hacer cuando son números así, 150, 200 personas. Se pueden dividir en pequeños grupos de 10, de 12, no más de 12, no menos de 8, porque es la manera en que podemos ayudarnos con las preguntas. Ya van a ver que es muy difícil preguntar, porque no sabemos escuchar. Además es muy difícil preguntar, porque estamos acostumbrados a meternos en la vida del hermano, como curioseando la vida del hermano, y de eso no se trata el escrute. Tu pregunta en el escrute no es para que vos te enteres del hermano, sino para que el hermano se entere de lo que Dios le quiere decir. Esto es fantástico cuando le encontrás la vuelta. Otra cosa que me gustaría decirles es imposible que nos escrutemos todas estas centenares de personas que estamos aquí, imposible. Pero cuando ustedes vean que escrutamos a un hermano, ustedes mismos van a ser escrutados en el hermano. O sea, que el hermano pasa a ser palabra de Dios para mí. El sufrimiento del hermano pasa a ser palabra de Dios para mí. En el librito del escrute yo digo que es una propuesta para que un grupo se transforme en comunidad. Es un grupo que se transforma en comunidad. ¿Cómo se logra esto? Por la acción del Espíritu Santo. Es el único que hace comunidad, el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo hace? Por la escucha de la palabra. Cuando los hermanos, escuchando la palabra, se abren y comparten su sufrimiento, sus alegrías, sus anhelos, sus frustraciones, incluso hasta su pecado, eso hace la comunidad más fuerte. Porque Jesucristo no se escandaliza de nuestro pecado. Y la comunidad no debería escandalizarse de los pecados de sus miembros, sino todo lo contrario, proclamar la necesidad de que Jesucristo venga a reinar en sus corazones. Entonces, simplemente esta explicación ahora para que hagamos el ejercicio, y van a ver ustedes que en la medida que lo vamos haciendo van a surgir cosas que yo les voy a ir como
enseñando, corrigiendo, sobre todo, por ejemplo, a cambiar las preguntas curiosas por preguntas existenciales que le ayuden al hermano. Así que necesito la participación de todos. Ahora, ¿la tenés ya la cita bíblica? Vamos a escuchar. Fíjense que el hermano, él va a leer para todos. ¿Y qué vamos a hacer todos? No leer, escuchar, para recibir la palabra que entra por el oído, busca un corazón que la reciba y espera que podamos entregar Jesucristo al mundo. Amén.